Hola, muy buenas tardes para todos. Siempre lo digo, es un honor, un placer para mí estar en mi tierra siempre. Y más este honor de hablar de un tema que es absolutamente esencial para los santandereanos, que está en el ADN de nuestra región, que es el tema de la generación de hidrocarburos, la generación energética y este gran reto que hemos tenido, que es la transición. Gracias a todos los panelistas hoy que están conmigo. La idea, yo siempre digo, es que tengamos una charla como si estuviéramos en la sala de la casa, no con café, con vinito tinto, más rico, y que podamos hablar de manera para que suelten la lengua, porque al final eso, cuenten con que les voy a preguntar por política, eso sí, no se pueden ir sin eso. Que hablemos y que toquemos estos temas lejos del acartonado, del dato, de la cifra lejana de pronto a los que como yo no somos expertos ni mucho menos en este tema, pero que, así sí como yo y como todos, este tema de una política de transición energética que sin duda cambió en este gobierno, pues nos está tocando a todos. Yo quiero comenzar dándole la palabra al doctor Andrés Camargo como exministro de Minas y Energía, porque, Camacho, mil disculpas, porque doctor Camacho, esto que estamos viviendo, estas cifras que daban los expositores anteriores, esta angustia por la caída en la generación de gas, por ejemplo, de producción petrolera, pues es consecuencia directa de una política de gobierno que se determinó desde el mandato del presidente Petro, que ha tenido una intención clarísima de ser pro transición energética, pero que los resultados, pues no sé, eso me lo dirá usted, de pronto no han sido los que se esperaban. Doctor Camacho, yo comienzo preguntándole, usted que pasó por la cartera de Minas y Energía, ¿cree que este gobierno ha asumido de una manera adecuada la política mineroenergética del país? Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, especialmente al auditorio. Creo que la invitación para mí especialmente es para hacer una voz disonante en este auditorio, posiblemente, porque precisamente todo lo que hemos escuchado hoy tiene una visión sobre la transición energética. Y aquí lo que el mundo está discutiendo y lo que hoy está ocurriendo en Colombia también es una discusión sobre el modelo de transición energética, que aunque decimos todos y todas que compartimos, sí hay unos aspectos donde hay importantes debates que yo creo que es en la jornada de hoy podemos explorar. Bajo la lógica de lo que aquí se ha expuesto durante toda la jornada, especialmente en materia hidrocarburífera, evidentemente tenemos una diferencia sobre lo que significaría el éxito. Porque la política que hemos desarrollado y estando ya en el Ministerio de Minas y Energía ha sido acelerar la diversificación de la matriz energética. Y sobre esa base, el resultado es exitoso. Cuando llegamos al gobierno teníamos 200 megas de energía solar en la matriz. Hoy tenemos 2.000 megas de energía solar en la matriz. Eso quiere decir que hemos multiplicado por 10 la capacidad de generación con energía limpia, distinta a la generación con agua. Y en esa matriz que hoy también se discutía un poco, se hablaba de la vulnerabilidad que tenemos para la generación de energía en este país, porque dependemos del agua. Y el año pasado vivimos una intensa sequía, y eso nos pone en una condición vulnerable. Entonces, ese aspecto, así como otros, que desde el punto de vista de lo que hemos desarrollado, una visión de transición energética justa, que implica democratizar el acceso a la energía, un programa que desarrollamos de comunidades energéticas, más de 1000 comunidades que están en desarrollo en el país, 300 ya funcionando, es para nosotros un éxito. Pero donde hay un debate que creo que ahorita vamos a seguir explorando, desarrollando, hablando de términos de exploración, es en la política hidrocarburífera. Y nuestra posición ha sido una transición energética que no profundice la dependencia con los combustibles fósiles, sino que vaya preparando el país para abandonar la dependencia con los combustibles fósiles.
Y por eso hemos planteado que la transición energética a la colombiana se puede hacer sin fracking, y es parte de la discusión de hoy. Dejaría por ahí Pero, para picar exministro, la sala. Exministro, usted dice que han logrado avanzar en proyectos de energías limpias y energías alternativas, pero lo que uno ve en los últimos días en las noticias es que los proyectos eólicos, por ejemplo en La Guajira, muchos de ellos definitivamente suspendieron la inversión en Colombia. Ayer nada más veíamos que la empresa encargada de los proyectos Alfa y Beta en La Guajira salió a rematar casi que toda la inversión que había hecho en Colombia. Si es tan clara esta transición y esta apuesta del gobierno y tan exitosa como usted la presenta, ¿por qué entonces estos proyectos que ya venían avanzando están abandonados? ¿En qué se falló o en qué se equivocó o por qué entonces se está dando esta contradicción? Bueno, los proyectos eólicos especialmente tienen un origen, es importante que aquí todos lo conozcan, que fueron las subastas de energía en el 2019 y el 2020. Esas subastas, desde nuestro punto de vista, fracasaron, porque no lograron la reglamentación, la regulación y el modelo de aproximación social necesario para que los proyectos fueran exitosos. Desarrollar la transición energética en Colombia pasa por una transición territorial en La Guajira y desarrollar las consultas previas. El licenciamiento ambiental en La Guajira tiene unas características muy especiales, porque precisamente la transición energética en Colombia es territorializada. No es lo mismo, lo decían hace un rato en la presentación, la transición energética en Santander que en Bogotá, y menos en La Guajira. Y ese trabajo que tenía que desarrollarse tenía que haber entrado en operación en el 2022-2023. Esos proyectos ya están retrasados 4 o 5 años y no se habían logrado hacer las consultas previas. Justamente en el año y medio, 2 años iniciales de gobierno, logramos sacar adelante 254 consultas previas y logramos desenredar el mayor habilitante para que los proyectos continúen, que es la construcción de la línea de transmisión colectora, para que esos proyectos que hay en La Guajira tengan la autopista por la cual va a viajar esa energía, que es la línea de transmisión colectora, que en este momento está en construcción, tanto su fase 1 como su fase 2. Así que hablar de la situación actual de estos proyectos pasa por revisar qué es lo que ha sido la historia de estos proyectos. Y en el momento no están suspendidos, los proyectos se están desarrollando, están trabajando, y de hecho han tenido el acompañamiento de otras empresas estatales como Ecopetrol, ISA, para sacar adelante el licenciamiento ambiental, el licenciamiento social, y ahora pues las empresas han anunciado que van a hacer una subasta, pero hay un plan en curso para que esos proyectos no se pierdan y para que la energía eólica que tiene La Guajira se pueda usar. Doctora Paloma, ¿usted queda convencida, queda tranquila? Bueno, un saludo muy especial para todos. Gracias a ProSantander por esta invitación que agradecemos, porque yo creo que no hay un tema más importante hoy para Colombia que su energía, porque energía es todo. Energía es cuando llegas a la casa y puedes ver un programa de televisión, comerte una comida caliente. Energía es que podamos tener nuestro sistema productivo activo. Energía es que este país no se nos apague. Creo que las decisiones del gobierno vienen con un discurso muy bonito, pero muy equivocado. Lo primero que yo oía es: adaptémonos a no tener dependencia de los combustibles fósiles. Y me hizo acordar de una alcaldesa que tuvimos en Bogotá que dijo: vamos a hacer un simulacro de confinamiento. Sí, ¿en qué consiste? En confinarnos, pero es un simulacro. No, todo lo contrario. Los combustibles fósiles están llegando al final y por lo tanto los países que no hemos contaminado tenemos el derecho a que los combustibles que se van a usar en el mundo sean los nuestros. Y esa es la pelea que tenemos las naciones en desarrollo con las grandes potencias. ¿Por qué vamos a ceder el espacio a los Estados Unidos y a Europa, que ya sacaron todo su petróleo y todo su gas y que son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero? Porque entre otras cosas les quiero decir algo. Colombia produce el 0.4% de las emisiones del mundo. Es decir, usted borra a Colombia del mapa y el calentamiento global sigue igual.
Cuando uno se devuelve a ver cuáles son las emisiones que genera Colombia, están relacionadas con la deforestación, y la deforestación está relacionada en un 30% con la coca, que decidió no combatir este gobierno. Pero volvamos a la transición energética. Cuando usted va a la transición energética y lee los teóricos de la transición, lo que están diciendo es, claro, hay que reducir emisiones, claro, tenemos que ir hacia combustibles más limpios, pero no es que los combustibles fósiles se vayan a acabar de aquí a mañana. Les voy a mencionar 4 cosas que no podemos hacer sin combustibles fósiles. Primera, concreto. No hay tecnologías para producir concreto sin combustibles fósiles. Segunda, acero. ¿Ustedes sabían que hoy el mundo no puede producir acero sin combustibles fósiles? Tercera, plástico. Sin plástico no habría comercio en el mundo, ni alimentos que pudiéramos mover. Pero la última y más importante, la urea. Imagínense que si no hay exploraciones de gas en el mundo, este planeta se va a morir literalmente de hambre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Descarbonizar. Hay tecnologías hoy para mitigar el impacto, hay compensaciones ambientales, pero yo sí creo que este gobierno no le puede decir a los colombianos que estamos reduciendo la dependencia a los combustibles fósiles. Yo pregunto en este auditorio, ¿quiénes desde que empezó este gobierno cambiaron su estufa de gas y pasaron a tener una que funcione con otras energías? ¿O quién dejó de usar el carro o de bañarse en agua caliente? Resulta que no es cierto que vayan a cambiar las conductas. Lo que nos pusieron fue a traer gas y petróleo de otros países. Ahora nos anuncian con bombos y platinos que vamos a traer de Emiratos Árabes el gas, porque el de Venezuela ya no se puede comprar por las sanciones que tiene ese país. ¿Sabe qué significa eso? Que Colombia va a aportar más a la contaminación, porque nos va a tocar traerlo en barcos que contaminan, y que ese gas que nos vamos a gastar, que nos vamos a seguir gastando, ya no le deja plata a los colombianos, sino a los Emiratos Árabes. Yo les recuerdo que 25% de las rentas nacionales vienen de los hidrocarburos, 30% de las rentas nacionales vienen de los hidrocarburos. Es empleo, es desarrollo, son posibilidades. Cuidar el medio ambiente se puede sin renunciar a los combustibles fósiles que van a seguirse sacando. Y el derecho de los países en vía de desarrollo es que sean nuestros combustibles fósiles los que el mundo utilice. Doctor Juan Manuel Galán, dice la senadora Paloma Palencia, por supuesto que se puede ser comprometidos con el medio ambiente, pero no podemos negar pues, que somos una economía dependiente completamente de la explotación mineroenergética. Usted que es un hombre de centro, usted ni para la derecha ni para la izquierda, es un hombre de centro. ¿Cómo conciliar? ¿Cómo hacemos como país para conciliar estos dos puntos de vista? Muy buenas tardes en primer lugar, contento de estar en mi tierra, y aquí el himno de Santander dice siempre adelante, o sea que ni centro, ni izquierda, ni derecha, vamos para adelante como en Santander. ¿Cómo conciliar una transición energética equilibrada y además responsable? Por supuesto que esa transición de energética hay que hacerla, pero perfectamente los hidrocarburos, especialmente el gas, pueden convivir, coexistir y cooperar para avanzar en una transición energética y avanzar con los recursos de energía renovables. Hoy el mundo, no solamente Colombia, enfrenta un desafío enorme en materia de energía. En los próximos 4 años, la demanda mundial de energía eléctrica, la electricidad, va a aumentar un 50% en los próximos 4 años. Ese aumento se debe a los vehículos eléctricos y a los centros de cómputo que soportan la inteligencia artificial en el mundo. ¿Cómo el mundo va a aumentar la capacidad de generación de electricidad? ¿Cómo lo vamos a hacer en Colombia, cuando ya no tenemos en este momento capacidad de aumentar esa generación eléctrica? Pero volviendo a la transición energética, creo que hay 3 pilares fundamentales para tener en cuenta en el enfoque o el proceso de transición energética en Colombia. El primero, la seguridad y la soberanía. Colombia tiene reservas de petróleo para 7.1 años
y de gas para 6.1 años. Hay que reactivar de inmediato, el próximo 7 de agosto, la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. El impacto económico, ya lo mencionó, es el segundo punto, ya lo mencionó Paloma muy bien, con las cifras que dio. El impacto económico es muy grande para Colombia. Y el tercer pilar, diría yo, es el desarrollo regional, porque las regalías, por ejemplo, para el 2025 representan para Santander alrededor del 13% de su presupuesto, pero hay departamentos en Colombia como el Meta en que las regalías representan el 70% del presupuesto departamental. Entonces yo diría que ese es el camino responsable y el camino equilibrado para lograr una transición energética, teniendo en cuenta modelos internacionales que están siendo exitosos. Por ejemplo, ya lo mencionó el doctor Amílcar Acosta en su exposición, Guyana, Estados Unidos, Argentina, pero también Noruega, son países que han demostrado a todas luces que es posible hacer una cohabitación, una coexistencia entre la explotación de hidrocarburos, especialmente el gas natural, y las fuentes de energía renovables, que además pues necesitan fuentes de inversión para poder avanzar en su investigación y en su viabilización. Pero creo que es la evidencia científica lo que nos debe guiar, una tecnología utilizada responsablemente, con una regulación robusta, con una institucionalidad además que recupere la confianza que se ha perdido en estos últimos años. Porque si hay algo que tenemos que recuperar en Colombia es la confianza institucional, porque eso se perdió y eso hay que recuperarlo. Y la confianza institucional se recupera a través de una regulación robusta, de unas instituciones que actúan de acuerdo a la evidencia científica y no al dogmatismo o a la ideología. Ese tema de dogmatismo e ideología, se lo quiero preguntar a usted, doctor Oviedo. Usted es un hombre de datos, de cifra, de estadística. ¿Cree que en este debate de transición energética el dogmatismo o la ideología se apoderó de las cifras o estamos dando el debate con las cifras? Gracias, Diana, y un saludo muy especial a todos ustedes que nos están acompañando y a Pro Santander por la invitación alrededor de ese tema, a mis compañeros de panel, en donde yo sí creo que el dogmatismo se está llevando esta discusión. Lo primero es que la única política pública de transición energética en Colombia que existe y está escrita es el COMPES 4075 de abril de 2022, que este gobierno, con toda disculpa, ministro, se lo pasó por la galleta, ¿sí? Hoy no tenemos ni siquiera un director nacional de planeación que nos diga a través del CISCOMPES que se ha cumplido de los 4 objetivos específicos de transición energética en el país. ¿Qué se ha cumplido en seguridad y confiabilidad? Nada, estamos importando gas. ¿Qué se ha cumplido en crecimiento e innovación de la transición energética? Ninguna innovación sustancial ha sido patentada alrededor de la transición energética. ¿Qué se ha cumplido alrededor de los desafíos sociales? Hoy Santander está pagando un gas supremamente caro, en donde 9 de cada 10 hogares en Colombia y particularmente en Santander usan gas para cocinar sus alimentos. Y un elemento muy importante, porque tú lo mencionabas, Diana, de las cifras que queremos compartir con ustedes, una muy especial es esta. César lo mencionaba, esa es la historia de 30 años de las exportaciones del país. En 2024 tenemos un desempeño relativamente aceptable en términos de exportaciones, pero miren la composición a la derecha. El color dominante es el amarillo. Colombia no ha logrado tener una transición productiva de sus exportaciones. Todas las exportaciones dominantes son del sector minero. En rosado, la elaboración de productos alimenticios,
lo que genera empleo aquí en Santander y que depende también de los encadenamientos con el sector hidrocarburos. En CRIS, la fabricación de productos metalúrgicos, un encadenamiento productivo súper importante en términos de competitividad aquí en Santander. En verde, agroindustria. En gris oscuro, refinación, Barranca Bermeja. Y en anaranjado, fabricación de sustancias y productos químicos. El futuro de Santander depende de una transición energética que sea coherente con lo que somos en el país. No con el discurso ideológico de que el fracking es lo peor que le pueda pasar a este país. Porque estamos convencidos que en 2027 vamos a celebrar los 80 años de la patente de la fractura hidráulica en el sector hidrocarburos aquí en Santander, posiblemente en Calais, porque necesitamos que la gente entienda que el país necesita los recursos mineroenergéticos para resolver tantos problemas que tenemos en materia de desarrollo. Miren los sectores tractores de la economía. Este es el mapa más importante que yo les quería mostrar. Nuevamente, nos estamos echando cuento. 20 años de historia, ustedes ven desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Acá han venido cientos de candidatos a decir que es que el departamento de Santander es una potencia manufacturera. Miren el área azul clara decreciendo permanentemente. El presidente dice que va a reindustrializar el país y eso no sube en los trimestres en los que él es gobernante. Agricultura sin café es lo único que medio se ha engordado en esa historia a partir de apuestas que se hicieron desde 2016 y 2017 aquí, por ustedes, no por este gobierno. Petróleo y gas, tuvimos una burbuja, sí, tenemos que volverla a aprovechar y ahí está la oportunidad del fracking. Cuando ustedes ven la posibilidad de que la productividad de los pozos petroleros y de gas se pueda multiplicar hasta por 41, como sucedió en Estados Unidos, gracias a una tecnología que va a cumplir 80 años de ser patentada, no puede ser posible que aquí nos vendan la historia de que el fracking es el fin de la sostenibilidad ambiental del país. Entonces, con evidencia, con contundencia, podemos decir que aquí lo que hicimos fue dogmatizar el futuro del país y la resolución de un problema tan importante como es la pobreza y la generación de empleo que tanto necesitamos en Colombia. Muchas gracias. Doctor Miguel, ténganme ahí el tema del fracking y ahorita volvemos con eso. Usted quiere ser presidente, tiene el voto popular, es el próximo presidente de la República de Colombia. Está en su Consejo de Ministros, televisado si quiere, no hay problema. Y tiene que priorizar entre estos temas. Uno, ¿por cuál arranca para el país? Revivir la exploración de nuevos proyectos mineroenergéticos, volver a los proyectos de fracking, volver e impulsar y destrabar todos los proyectos eólicos o pagar todos los subsidios que se deben para lograr bajar los precios del gas y la energía como se están dando. Uno solo, por el que crea es el más importante para el país en este momento. Diana, gracias. Un saludo especial. Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Rafael, Juan Camilo, a todo Pro Santander y a mis colegas panelistas. Me va a excusar, pero lo primero que voy a hacer cuando sea presidente es empezar a recuperar la seguridad de Colombia, porque si no hay seguridad, no hay nada. Y lo más importante para que haya fracking, para que haya petróleo, para que haya minería, es seguridad en Colombia. A mí me sorprende oír a Andrés y con todo respeto, yo no voy a juzgar sus intenciones, pero si lo juzga usted por sus resultados, me sorprende el país que nos describe. Basta ver Ecopetrol, usted fue responsable de la peor pérdida de Ecopetrol de valor en la acción y en las utilidades. La compañía más importante de Colombia nos hacía sentir orgullosos y hoy es una vergüenza. Realmente yo lo oigo hablar a usted
y de alguna manera veo precisamente ese fanatismo ambiental que tanto daño le hace al país, es que nos están llevando a un falso dilema, a ese dilema que es o mitigamos el cambio climático y entonces no exploramos nada, o entonces desarrollamos nuestros recursos naturales y se acaba el mundo. Eso es falso. Y son esos falsos dilemas los que nos llevan a posiciones absolutas y nos impide generar consensos. Colombia necesita desarrollar, sí, una transición energética con base en lo que tenemos, con base en lo que podemos hacer. Y lo cierto es que además nos han construido una falsa narrativa sobre el fracking. Claro que yo voy a ser, bueno, iba a decir, espero ser presidente y el 7 de agosto vamos a empezar la exploración de petróleo y gas y por supuesto el piloto Calé de fracking, que está listo, tiene licenciamiento social, pero les hago una referencia. Fracking llevamos haciendo en Colombia 50 años, les voy a repetir lo que acabo de decir. Fracturación hidráulica en Colombia llevamos haciendo 50 años en pozos convencionales. Es decir, los pozos convencionales ya han tenido la experiencia de la fractura hidráulica y de poder aprovechar, por ejemplo, en Cupiagua o Cusiana, ya lo hacíamos. Lo que no hemos hecho en Colombia son pozos no convencionales, que realmente son pozos horizontales llegando a la roca madre. Lo que tenemos que hacer como país es probar si funciona o no y para eso son los pilotos. Entonces está por un lado Calé que está listo y otro que es Platero que hay que llegar rápidamente a licenciar. Pero le agrego otra cosa, no es verdad que este gobierno le apostó tampoco a las energías renovables y lo vamos a hacer de verdad en el próximo gobierno. ¿Y por qué no es verdad? En la reforma tributaria del 22, que fue tal vez la más dañina y por eso tenemos hoy vemos el problema de inversión que tiene el país, le pusieron una sobretasa a las hidráulicas, a las hidro, perdón. Lo segundo es que en el plan de desarrollo le pusieron una tasa adicional a las renovables no convencionales. Es decir, además de todo, no son solo ineficientes, sino son incoherentes. Le ponen más costos a unos proyectos que son los renovables. Y le agrego la tasa mínima de tributación. ¿Sabían ustedes que buena parte de la tasa mínima de tributación va en contravía de todos los incentivos que tenían la energía renovable? Entonces, al final destruyeron cualquier posibilidad y en buena parte eso que tú narras de La Guajira, ese es el resultado. Y sobra decir, a las consultas previas, otra cosa que hago el 7 de agosto es presentar una ley para reglamentar la consulta previa, para ponerle límite y para que deje de ser una extorsión. Con todo respeto, a las comunidades hay que cumplirles, pero lo cierto es que hay, por ejemplo, aquí en el Cesar, una comunidad de 4.000 personas que son instrumentalizados por una minoría de 15 o 16 que hablan, le están pidiendo a Drummond el 5% de la utilidad de la empresa para poder hacer un pozo. Hágame el favor. ¿Quién? Pues es decir, pues mejor apaguemos y vámonos, porque no hay nada que hacer. Entonces aquí lo que necesitamos es autoridad. Claro que necesitamos fracking, claro que necesitamos fracking, petróleo, gas, pero también viento, aire y sol. Pero necesitamos autoridad, necesitamos recuperar este país, porque además, Campos Rubiales, caída hoy con los bloqueos, Parex en Arauca, secuestrado por el ELN, ni se diga lo que vimos en Caquetá al comienzo del gobierno, donde nos secuestraron a 76 o ya no recuerdo cuántos policías ¿cómo se llamaba la empresa en Caquetá Energy? Bueno, se me fue. Emerald Energy. Entonces yo lo que les quiero transmitir aquí es, afortunadamente queda claro con el desabastecimiento de gas, con la ruptura y la destrucción de Ecopetrol, que hay que explorar, lo vamos a hacer. Y afortunadamente César me decía ahora que me veía como poco optimista, todo lo contrario, soy súper optimista. El 7 de agosto se acaba esta tortura y esta pesadilla y comienza una nueva época para Colombia. Vamos a recuperar el país, vamos a tener gas, petróleo, fracking, minería, a propósito, minería legal, porque es que me sorprende, perjudicaron toda la minería legal, pero en Sotonorte tenemos criminalidad explorando y esa sí es la que tiene permiso en Colombia, ¿no? Los mineros ilegales en Colombia son los que tienen permiso de este gobierno, es más, son cómplices de este gobierno, pero la minería formal, no, a esa minería formal sí la persiguen, sí la asfixian. No, perdónenme, un pobre minero en la provincia de Sotonorte tratando de salir adelante con su familia y tiene todo el peso. Es más, yo no sé si usted fue el que proyectó la resolución que cogió hasta Bucaramanga para ¿no? Como una zona de reserva. Háganme el favor, el problema del fanatismo ambiental. Entonces, insisto, primero autoridad y seguridad. Segundo, lógica. No falsos dilemas, y vamos a volver a Colombia una potencia energética. Tenemos todo para ser una potencia energética.
estamos en campaña, así que se vale todo. No se nota, no. Doctor Camacho, como exministro, yo sé que usted no es hoy el jefe de la cartera, pero conoce perfectamente pues todo lo que es la política de gobierno. Yo quiero preguntarle, seguramente lo han explicado en muchos lugares, pero ¿cuál fue el fundamento desde lo técnico, basado en qué documentos? Si quiere un segundo, le damos la bienvenida al gobernador. Gobernador Juvenal. Exministro, ¿cuál fue el fundamento para que este gobierno dijera no al fracking? ¿En qué se basaron? Bueno, yo quiero dar unas pinceladas de varias cosas que se han dicho porque Hágale que usted también está en campaña, entonces Bueno. tiene el espacio. sobre algunos términos que se han mencionado aquí que yo quisiera poner en discusión, sobre la ideología de los datos, pero también algo que decía alguien en el panel anterior y es que el tema técnico del fracking está resuelto. Eso es falso. Así como la transición energética no es la misma en La Guajira que en Santander, no es lo mismo el fracking en Estados Unidos que en Magdalena Media. Y creo que hay una cosa que aquí no se ha dicho, y especialmente aquí a quienes son de este territorio, donde hay páramos, donde hay agua, donde hay ríos, donde hay viento, donde hay unos ecosistemas muy importantes. Está el Atlético Bucaramanga para ustedes también que están haciéndole barra en estos días, pero es que hacer fracking en el Magdalena Medio, en Santander, es muy distinto a hacerlo en los Estados Unidos, para empezar por un dato técnico que no se ha dicho. Las profundidades para el fracking en Colombia son el doble o el triple de las que hay en otros lugares, especialmente Estados Unidos. Pero además de eso, nosotros estamos en un territorio que tiene condiciones de actividad sísmica que son distintas a las que hay en otros lugares del mundo. Pero además de eso, estamos ante un territorio donde hay acuíferos y hay un país mega biodiverso. Y lo mío es la ingeniería, no el ambientalismo, pero sí tengo una posición frente a estos temas. Perdón, lo interrumpo un segundo. Si yo como ciudadano quiero conocer esos estudios, quiero saber dónde están, dónde podríamos consultarlos. Hay un estudio, por ejemplo, de la Contraloría General de la Nación del 2018, donde alerta todos estos temas y donde hace incluso un cuadro comparativo de toda la situación que se presenta con la posibilidad del desarrollo del fracking en Colombia. Pero también hay estudios en las universidades, hay diferentes análisis, pero aquí la discusión en la que estamos también es una decisión política y diría yo incluso económica para el país. Y ahí quiero manifestar otro tema que se ha olvidado, y es que Santander y Puerto Wilches no solo tiene gas, también en Santander hay potencial eólico, hay potencial geotérmico, hay potencial hidráulico, hay potencial solar. Así que hacer la transición a la colombiana pasa por hacer la transición en Santander. Y no solo dependiendo del gas. Ahora, y paso a otro tema que se ha dicho aquí porque a veces se repiten titulares y esto es importante contarlo. Es falso que se haya prohibido la exploración en Colombia. La política que se ha establecido es: no vamos a ampliar los contratos, pero para sacar provecho de los contratos actuales. Y hay una historia que nos ha contado, y es que había muchos contratos de exploración en Colombia que llevaban 10 años sin actividad. Y eso implica que se desarrolle la actividad exploratoria. Entonces no es que se haya prohibido, lo que se ha hecho es: con los contratos actuales tenemos que hacer la máxima posibilidad de exploración. Pero sí se frenaron los nuevos contratos, sin duda. O sea, no hay nuevos contratos. No se ha de frenado nuevo exploración. contrato porque no se ha hecho nueva ronda. Ahora, sobre Ecopetrol, senador Miguel Uribe, a mí me da pena, pero yo tengo que decirlo, y es que hoy se rasgan las vestiduras por lo que se está haciendo con Ecopetrol, que es la transición energética al interior de Ecopetrol, y no es frenar las inversiones en hidrocarburos, en gas, sino es ampliar sus inversiones en otros terrenos como energías limpias. Pero yo tengo que recordar algo en la historia, y aquí está el abuso que me podrá decir César Loza, y es que fue el gobierno de ustedes el que intentó vender Ecopetrol. Entonces hoy, sí es la joya de la corona,
pero hace unos años lo que querían era privatizarla y venderla. Eso me parece que no es coherente y hay que contarlo y hay que recordarlo. Si hoy estamos en una política de transición energética, empezando por Ecopetrol, es que por lo menos Ecopetrol aún existe. Y fueron los trabajadores del abuso los que defendieron que no se vendiera esa empresa. Y hoy tenemos la posibilidad de contar con una empresa de estas condiciones para hacer la transición energética. Y finalmente... Solo una cosa ahí, doctor Camacho, el gobierno es uno y es el gobierno de todos. O sea, sea el presidente Petro, sea el presidente Duque, sea el presidente que sea en turno, es el gobernante de todos. Entonces, cuando usted señala el gobierno de ustedes, pues es el gobierno suyo, es el gobierno mío. Así como me el refiero al gobierno actual, senador Miguel todos. Uribe. Solo esa precisión. Sí, me refiero al senador Miguel Uribe, que es de su partido político. Y finalmente, frente a los incentivos, hay una realidad que tendremos que hacer un panel y con el colega Amílcar, creo que tenemos que conmemorar el cumpleaños de la ley 1715, donde se establecieron los incentivos para las energías limpias. Y hoy, 10 años después, lo que tenemos que evaluar es si esos incentivos realmente sirvieron y cómo ha sido la evolución de esos incentivos. Y para decirle, senador Miguel Uribe, quiero contarle, y ya vendrán los datos a propósito de compañero Oviedo, los datos empiezan a señalar que esas tasas que se pusieron sobre los proyectos energéticos empiezan a igualar en algunos municipios la posibilidad de rentas para esos territorios donde hay energía limpia. Esa es la vocación de ese tipo de medidas y de incentivos, y es que en esos territorios donde han tenido una dependencia en proyectos energéticos especialmente fósiles, puedan empezar a tener otro tipo de ingreso. Esas tasas han sido para eso, y ya hoy hay algunos municipios que están obteniendo ingresos, recursos por energía limpia. Solo el año pasado entraron en operación 104 granjas solares en Colombia, y muchos de esos proyectos ya le están dando recursos a esos municipios. Exministro, usted dice que hay que mirar el tema desde Santander, el tema también de perspectivas de región. Yo tengo esta cifra que me dieron aquí en ProSantander. Haber negado a Santander el fracking fue haberle negado una inversión de 80 millones de dólares. Fue negarle haber multiplicado las regalías pasando de 400.000 a cerca de 1 millón de pesos. Dado que esta fue una política, no fracking en Santander, no más piloto Calé, ¿cuál es la propuesta del gobierno de esa transición energética que usted menciona? Que usted dice, Santander puede tener proyectos eólicos, proyectos solares. ¿Cuál es la apuesta de este gobierno en transición energética para este departamento? Bien, les voy a poner algunas cifras. Solo en potencial hidráulico, Santander tiene posibilidad de generar 1.2 gigas. En potencial solar, cerca de 2 gigas. En potencial geotérmico, cerca de 400, entre 300 y 400 megas. En generación eólica, en las montañas, especialmente en Almorzadero, por ejemplo, tiene la posibilidad de un potencial que podría llegar a las 2 gigas. La transición energética de Santander, en vez de estar profundizando la dependencia con los fósiles, podría aprovechar un potencial de más de 5 gigas. Y para ponerlos en comparativos, quienes no están familiarizados, en este momento la capacidad instalada del país es más o menos 21 gigas. Quiere decir que solo en este departamento podríamos tener el 25% de lo que requiere el país. Esa es una medida, un camino para aprovechar otros energéticos que no necesariamente provienen del fracking. Pero solo por saber, ¿hay algún proyecto andando de transición impulsado y generado por este gobierno? Sí, en este momento ya están en operación 6 comunidades energéticas en Santander. Los parques solares más grandes están en Cacarica, Lebrija y otros 4 parques más que están en construcción en este momento. Y hay un estudio en desarrollo precisamente para el potencial eólico en las partes más altas del departamento de Santander. Incluso ahora que llega el gobernador, creo que hay que construir, y el título de esta conferencia es La transición energética a la colombiana y las perspectivas. La fase que se viene de la transición energética es una transición energética regionalizada. Y todo esto que tiene potencial esta región, en donde además, vuelvo a insistir, hay páramos
hay ríos, hay potenciales solares de todo tipo, implicaría que aquí quienes estamos reunidos, todos, además con universidades tan importantes como la UIS, desarrolláramos el plan de transición energética a la Santander, con esos datos y con esos proyectos que ya están en desarrollo. Gracias. Nos extendimos un poco más con el doctor Camacho, pero creo que es justo porque claramente es la persona que tiene pues la política de gobierno y pues claramente el panel tiene otras visiones distintas y creo que es lo justo para dar un equilibrio y una visión, pues una visión más completa. Doctora Paloma Valencia, el Centro Democrático ha impulsado, por el contrario, proyectos de ley para que exista el fracking en Colombia, para que haya una política de impulso al fracking. ¿Cuáles son los argumentos y cómo se desestiman estos argumentos de que las condiciones geográficas del país no permiten avanzar en estos proyectos? Pues lo primero es que yo creo que esto hay que quitarle la ideología, porque, gracias Miguel, porque el problema del fracking cuando surgió es que era una nueva tecnología y en materia ambiental hay un principio que se llama el principio de precaución que dice, si usted no sabe qué efecto va a tener sobre los ecosistemas, absténgase de hacerlo, con todo el sentido, porque los daños ambientales luego son muchísimo más costosos que los resultados que usted va a tener, pero eso fue ya hace demasiado tiempo. La realidad es que las técnicas de fracking están en el mundo entero, con desarrollos en miles, pues en todos los países, y la realidad es que no ha tenido ningún efecto que uno dijera hace que no debamos utilizar esa tecnología. Pero aquí nosotros no hemos dicho, hágala, que si se acaba todo, pues ahí vemos. No, hagamos los experimentos científicos. A mí me da pena, pero es que no puede ser que el organismo científico para tomar decisiones en este país sea el informe de la Contraloría, entidad que respetamos mucho, pero que realmente no se dedica a estos menesteres. Yo creo que nosotros sí podríamos aspirar a que la ciencia nos dé las respuestas, y para eso tenemos los pilotos, y los pilotos nos dirán cuál es el efecto. Y yo quiero ser clarísimo, no es que vamos a hacer fracking en todas partes. Ay, que hagamos fracking aquí en el páramo, aquí en medio del Amazonas. No, es que uno puede ordenar el territorio, uno puede decidir, vamos a hacer fracking aquí, estos ecosistemas. Yo quiero contarles que cuando el gobierno Duque presentó la modificación de las regalías, yo le dije al gobierno Duque, este proyecto está hundido, déjeme salvarle el proyecto. ¿Qué queríamos? Devolverle regalías a los departamentos y municipios productores. ¿Sabe qué propuse yo? Destinemos nuevamente regalías al sector ambiental. Me dieron 1% de las regalías directas y 4% indirectas. 5% de las regalías hoy se destinan al sector ambiental por iniciativa mía. Y eso logró duplicar, oigan esto, duplicar los ingresos del sector ambiental. ¿Cuál es mi tesis? Que si nosotros vamos a extraer bienes como el petróleo, el gas o la minería, también usemos esos recursos para cuidar nuestros ecosistemas estratégicos. Porque es que aquí lo que no puede haber es un discurso mentiroso sobre el medio ambiente. Porque uno dice que quieren proteger el medio ambiente, pero es solo discurso. Proteger el medio ambiente cuesta plata. Porque si usted quiere evitar lo que está pasando hoy en el Amazonas, donde las cifras, ministro de Deforestación, se han vuelto imposibles de controlar, usted necesita recursos, tiene que tener brigadas de reacción inmediata. Si usted quiere cuidar los parques nacionales, no es solo decretarlos y delimitarlos, tiene que tener personal cuidando los usos y las zonas de amortiguamiento para que eso funcione. Entonces yo lo que creo es que uno sí puede lograr unos equilibrios, donde lo que uno está extrayendo financia la protección de nuestros ecosistemas estratégicos. Ese país megadiverso hoy se lo come la minería criminal. Ese país megadiverso hoy lo tala las mafias de la madera. Ese país megadiverso, ustedes sabían que la mafia de fauna y flora en este país tiene épocas que supera la mafia de las armas. Doctor Juan Manuel, para que se enteren el volumen de lo que está moviendo Colombia en esas mafias ilegales. Entonces, esto cuesta plata. Yo sí creo que lo podemos hacer. ¿Por qué hay que defender el fracking? Porque Colombia necesita soberanía energética. Lo dijo el doctor Galán.
El mundo va a necesitar 50% más de la energía que estamos utilizando hoy. Si uno piensa en crecimiento económico, lo primero como factor de competitividad es que usted tenga energía disponible. Si usted no tiene cómo prender una máquina, ¿qué tal lo de Bogotá? Que un gran frigorífico mundial dijo quiero entrar a Bogotá y ¿sabe qué le contestaron? No tenemos disponibilidad energética para conectarlo en la sabana de Bogotá. Y no hay en la sabana de Bogotá, pero en ninguna parte de Colombia, porque estamos en déficit. Si llega a haber un estrés en el 27 de este país, se va a pagar y va a ser en otro gobierno, pero va a ser responsabilidad de esto. Eso hay que recordarlo, porque aquí las decisiones que ha tomado el gobierno le cuestan a los colombianos. Le cuestan a los 12 millones de hogares que hoy están pagando 35% más por su gas. Le cuestan a los más de 300 empleados que despidieron en el Cerrejón, porque la empresa, como le prohibieron exportar carbón a Israel, pues no tiene recursos. Y le cuestan a los colombianos, que perdió más o menos 10 billones de pesos en impuestos que se hubieran podido generar en la exportación de carbón. Y después nos dicen no, que los colombianos paguen más impuestos, que la gente no coma arepa en el desayuno ni chocolate porque les vamos a poner impuestos saludables. Creo que la responsabilidad política implica que analicemos lo que realmente está pasando. El fracking le da a Colombia la posibilidad de unos ingresos muy significativos. El fracking le da a Colombia la posibilidad de tener gas que el país necesita y es el combustible de la transición energética. Sin eso no implica, señor ministro, que uno no pueda hacer energías limpias. Yo no entiendo por qué tienen la idea de que hay que prohibir el gas y el petróleo para poder hacer energías limpias. Yo le propongo una cosa, hagámoslas todas, porque lo que Colombia necesita es energía. Y claro, hagamos también reforestación y cuidado de los sistemas ambientales para contrarrestar los efectos que tenemos. Pero por Dios bendito, esto me hace acordarme de la parábola de los talentos, que Dios le da talentos a cada uno. Y unos los usan y los multiplican y otros los usa mal y el otro los deja enterrados debajo de la tierra. Doctor Juan Manuel Galán, usted ha sido muy juicioso en recorrer el país. Usted ha estado en los últimos tiempos yendo por todas las regiones y escuchando las voces de las necesidades de la gente. ¿Usted cree que este tema de la transición energética, lo que está pasando en el país en esta materia, es algo determinante en el sentir ciudadano? Es decir, está en la conversación de la gente. Usted ha hablado con aspirantes a corporaciones públicas. ¿Es un tema que le preocupa a la gente en las regiones? Especialmente le preocupa a los jóvenes. Estuve hace 2 semanas en la Universidad del Atlántico en un conversatorio con jóvenes y había alrededor de 150 jóvenes en el auditorio. Y les pregunté, estando matriculados todos en universidad, algunos de la Universidad del Norte, otros de la Universidad del Atlántico, les pregunté, ¿quiénes de ustedes han pensado en irse del país? Y el 95% levantó la mano, jóvenes que están en la universidad estudiando. Es un tema, el tema energético, el tema ambiental es un estado elevado de conciencia que tienen las nuevas generaciones y un llamado de atención que nos hacen a la sociedad en conjunto de cómo vamos a enfrentar ese reto del cambio climático, cómo vamos a enfrentar el reto de generar energía de manera limpia. Y estoy de acuerdo con Paloma, hay que explorar todas las opciones, pero explorarlas con evidencia científica. Ecopetrol hoy en el Permian Basin en Estados Unidos está haciendo fracking y el 12.6% de la producción de Ecopetrol viene de ese componente, de esa modalidad de producción. Y Ecopetrol será el llamado el año entrante a reiniciar los pilotos de fracking, los pilotos científicos de fracking que se puedan hacer en Puerto Wilches y en el Magdalena Medio. Pero también hay que responder a un déficit que tenemos de pedagogía, de que la gente pueda tener una explicación clara.
de que estas tecnologías vienen desarrollándose y poniéndose en práctica en el mundo desde hace ya un tiempo, y la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, la última tecnología de fracking tiene unas capas de protección de 6 capas de acero, 6 capas de concreto. El agua que se requiere para el fracking, en promedio, un pozo tiene una vida útil de 20 años. El agua que se requiere es 1/3 de una piscina olímpica en total. Hay actividades en la agricultura, en otras modalidades de producción económica que gastan mucha más agua. Y la emisión también de gases, ya hay tecnologías que permiten la combustión interna antes de contaminar el aire. Entonces la tecnología viene avanzando y Ecopetrol será el llamado, repito, a hacer esos pilotos de fracking. Pero en tercer lugar hay que trabajar mucho con las comunidades. Las comunidades hay que integrarlas en todo este proceso y hay que darles una participación, especialmente de los primeros volúmenes de gas que se produzcan, porque sobre las poblaciones más vulnerables de Colombia es a las que más los va a golpear si perdemos la soberanía y la seguridad energética en el país, porque son los que van a pagar la cuenta. Y en relación a los ingresos de las poblaciones vulnerables, esa cuenta va a ser insostenible para esas familias vulnerables. En todo eso tenemos que pensar, y pensar en los jóvenes, que no se nos vayan del país. Tenemos que construir un país donde los jóvenes se quieran quedar. Doctor Oviedo, ahora que el doctor Juan Manuel Galán habla de los jóvenes, pues yo pensaba, sin duda, los jóvenes fueron determinantes en la elección anterior por un tema, el tema de oportunidades sociales, el tema de querer mayor acceso. La seguridad, como plantea el senador, también ha sido un tema clave y determinante en las elecciones. ¿Usted cree que este tema, sabiendo lo que viene para el país en los próximos años en materia de por ejemplo, de dependencia o no del gas, ¿usted cree que este tema de generación energética va a ser un tema determinante en las próximas elecciones presidenciales? Gracias, Diana. Y aprovechando un poco la reflexión sobre los jóvenes, no podemos decir que el tema del fracking vaya a ser el determinante del futuro presidente de la República, ¿sí? Pero eso no implica que ocultemos una realidad, y es que tenemos que decirle a los jóvenes que hoy Colombia es un país que quedó comiendo más de la cuenta después de la pandemia. Nuestros niveles de consumo privado crecieron sustancialmente después de la pandemia y estamos generando menos plata para sostener ese consumo. Por consiguiente, si ustedes asemejan esto a una economía del hogar, es como si estuviéramos consumiendo lujos que no somos capaces de sostener. ¿Quién es el sacrificado en esta ecuación? El ahorro, la inversión, que es el futuro para los jóvenes, porque necesitamos que haya una inversión en educación, necesitamos que se resuelvan los temas de infraestructura. Pero lo más importante, creo yo, es que tenemos una posibilidad de que esos jóvenes, a diferencia de lo que planteaba Juan Manuel en su foro, de que todos se quieren ir, yo siento a una juventud que hoy no quiere tragar entero, que hoy quiere cambio, todavía quiere un cambio, pero se está dando cuenta que el cambio sin preparación, con improvisación, con incompetencia, es supremamente costoso para este país. Y lo que necesitamos es hablar permanentemente con los jóvenes. Por eso nuestro interés de salir a recoger firmas el segundo semestre de este año, porque tenemos que escuchar a la gente y al mismo tiempo tenemos que explicarle esto que estamos viendo acá, que el fracking no es el coco del Magdalena Medio, que el fracking es una tecnología que lleva 80 años madurando,
que es circular en el consumo de agua, que es la fuente principal para que el país algún día, como todos lo soñamos y lo vamos a lograr, utilice la energía geotérmica como fuente sostenible de energía. Si Colombia no aprende a hacer fracking bien, no vamos a tener oportunidades de entrar en el mundo de la generación geotérmica de energía, en donde tenemos a los departamentos del eje cafetero, tenemos a Casanare y tenemos a Nariño con unas oportunidades de 1.170 megawatts de capacidad de generación de energía geotérmica que no vamos a poder aprovechar si no hacemos fracking. Entonces, la reflexión, para ser concretos, no podemos decir que ese tema vaya a ser el eje de las elecciones de 2026, pero sí es una oportunidad para que le expliquemos a la juventud que dogmatizar, como lo hacías en la primera pregunta que me hiciste, o ideologizar formas de cumplir un objetivo social, que es una transición energética a la colombiana, una transición energética que reconozca el gas como un combustible de transición, como lo ha hecho la Unión Europea, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo han hecho los países asiáticos. Un país que entienda que las regalías del gas nos pueden financiar por fin el agua potable en los 1.104 municipios del país, que las regalías del gas pueden permitir la transición productiva de Santander, la transición productiva del Cesar, los activos ecosistémicos del Chocó, la producción sostenible ecosistémica del Putumayo. Esa plata no la tenemos en otro lado y hay que enseñarle a los jóvenes que no podemos pensar que los recursos son ilimitados, que simplemente ahora el problema de todo es la tasa de interés. No, el problema es que no hay plata, el problema es que el gobierno no tiene plata y esa plata no la tiene porque estamos dándonos un tiro al pie por no reconocer que los recursos mineroenergéticos del país todavía son indispensables para pensar un mejor futuro que genere empleo, que tenga educación alrededor de todas las innovaciones que podemos hacer pensando en una forma innovadora de explotar los recursos mineroenergéticos del país. Entonces creo yo que más que pensar que este tema va a ser vital, es una herramienta fundamental para que le demostremos a los jóvenes que en Colombia sí hay con quién hacer bien las cosas, que hay buenos gobernantes, hay buenas personas que están aspirando a pensar un futuro mejor para Colombia. No tenemos que buscar un Mesías, no tenemos que buscar acabar con todos los políticos que existen en ese momento. Simplemente tenemos que usar la caja de herramientas que nos da la Constitución del 91 y la cabeza y el corazón para entender, por ejemplo, que el futuro de Santander no se puede escribir sobre papel en proyectos de transición energética que ni siquiera han sido completamente viabilizados. Y mientras tanto, en la calle, la gente vendiendo pasteles, empanadas, manejando Uber, manejando mototaxis. Y la economía manufacturera de Santander, ¿dónde está? Es eso lo que queremos proponer y es eso lo que debemos enseñarle a los jóvenes, no con el temor de que se vayan, sino que se queden entendiendo que ellos van a ser protagonistas del futuro del país. Gracias, doctor Uribe. Doctor Miguel Uribe, usted, que no le tiembla como dice la voz para decir las cosas, hay una experiencia que, por ejemplo, a mí me impactó mucho de lo que está pasando en el país, lo que pasó con el proyecto Comodo y la licencia ambiental. El proyecto Comodo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, estaba listo para ya iniciar la etapa de explotación. Dependía de una licencia ambiental. La licencia ambiental, por unos recursos del Ministerio del Medio Ambiente, se demoró mucho más de lo que debía y el tiempo de ventana del taladro que debía
explotarlo, pasó. De manera que, aunque ya se autorizó con unos requerimientos muy difíciles, dicen los expertos, pues definitivamente hubo ahí un cálculo errado del gobierno en los tiempos que terminaron porque este proyecto se retrase por años. ¿Usted cree que esto que está pasando con las licencias ambientales, este es solo un ejemplo, es consecuencia de nombrar en el cargo a personas que no tienen la capacidad o la formación para estar ahí? ¿O es algo intencionado porque simplemente quieren que las cosas así sucedan? Ambas. Yo creo que es ignorancia y mala fe, las dos. La verdad es que ahora yo estaba haciendo la lista de todo lo malo que han hecho en Ecopetrol. Me parece ridículo que nos digan que es que defender hoy a Ecopetrol es incoherente, que porque lo querían vender cuando además no era así, y que gracias a este gobierno existe Ecopetrol. Primero, Ecopetrol viene con una pérdida de valor después de ser la única empresa petrolera del mundo que tuvo varios años en verde, incluso en la pandemia. Le ganó a Repsol, le ganó a Petrobras, le ganó prácticamente a todas las empresas petroleras. Pasar de Felipe Bayón a Ricardo Roa es suficiente argumento para decir el daño que han hecho. Pero les puedo agregar, destruyeron la capacidad técnica de Ecopetrol por nombrar amigos de este gobierno. La corrupción que hoy denuncian, aquí hay varios gremios relacionados, le cobran a un taladro, para poner a un taladro a funcionar, $5.000 diarios. Pero además, no solo fue Comodo, fue no hacer Sirius, fue no hacer Cronos, Gorgon o Papayuela. Es que contrataron una regasificadora mediocre y pequeña en el Pacífico en vez de hacer la regasificadora que necesitamos. Es tenernos 2 años debatiendo que si importamos o no gas de Venezuela cuando evidentemente no se puede. Es haber violado el gobierno corporativo. La Junta Directiva aprobó volver a hacer un negocio en el Permian, en Crown Rock, el proyecto Oslo, y este gobierno violó el gobierno corporativo. Es decir, cuando uno ve todo esto, y aquí tengo más ideas que fui anotando, lo primero que siento es frustración e impotencia por eso, porque lo que siento es que hoy hay personas que gobiernan el país con absoluta mala fe. Lo segundo es que, hablando de fracking, yo ya les decía, el fracking ya se ha hecho en Colombia con yacimientos convencionales, pero además les quiero hacer una propuesta concreta. Hay que hacer el piloto, en eso creo que estamos de acuerdo la mayoría del país sensato. Pero el punto ¿cuál es? Hay no solo tecnología, Juan Manuel, que tiene toda la razón, que facilita hacerlo de manera sostenible, sino hay propuestas que pueden ayudar. Ya lo decía Paloma, primero, fracking donde se puede hacer fracking, 0 reservas, 0 áreas protegidas. ¿No? Porque nos lo plantean, no, es que pues no lo pueden hacer en el páramo de Santurbán, ¿no? Pues obvio que no. Segundo, con políticas de reuso de agua. Yo le agrego no solo a lo que dice Juan Manuel, de que el nivel de agua que utilizan no es un nivel, podría ser comparativamente con otros usos es mucho menor, pero además hoy hay tecnologías de reuso de hasta el 90%, y nosotros podemos determinar, por ejemplo, mi propuesta es, todo el fracking en Colombia debe tener una política de reuso del 60%. Tercero, podemos crear una pequeña sobretasa o una sobretasa sobre los proyectos de fracking que generen unos recursos para el control ambiental. Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer las autoridades ambientales para que controlen lo que allí sucede. Ahora, frente a los acuíferos, decir que el fracking no se puede hacer porque contamina acuíferos es lo mismo que decir que entonces no se puede explorar petróleo o gas porque entonces contamina los acuíferos. No, la tecnología hoy está, el revestimiento de cemento y de todo lo que sucede ya existe, de acero ya existe. Dicen que es que los fluidos que inyecta son letales. El 95%, Nelson me puede corregir, pero el 95% es agua, de lo que inyecta la fractura hidráulica. El 5% es arena. Y el 0.5% son unos químicos que, ojo, los utilizamos en prácticamente consumo diario en aseo y cosméticos. Es decir, no es cierto. Nos dicen el tema de la sismosidad, ¿no? Pues hacer fracking va a generar terremotos. Ojo, lo que genera sismosidad es la presión a la que se inyecta el agua.
Y lo que está comprobado es que a la presión que el agua se necesita en la fracturación hidráulica o estimulación hidráulica no genera sismosidad. Pero en todo caso, para eso son los pilotos, y yo coincido aquí prácticamente con todos, tenemos que hacer los pilotos. Es que además lo que nosotros estamos diciendo es aprendámoslo a hacer aquí. Lo vimos en Vaca Muerta en Argentina, por ejemplo, en Argentina lo hicieron entre el 2012 y 2015, tuvieron varios problemas que hoy están todos corregidos. En el Permian, por ejemplo, en Texas, tuvieron varios problemas al comienzo, hacia los años 2000, que hoy está absolutamente corregido. Por ejemplo, la probabilidad en Texas de que se contamine el agua es de 0.003%. Es decir, la tecnología no solo que hay, sino la experiencia garantiza minimizar todos estos riesgos. Entonces, hay propuestas. El problema es que nos quedamos en un debate ideológico y absolutamente fanático. Pues ni se diga la dupla que nos hicieron, con todo respeto, Andrés, la ministra Irene y Susana Mohamed. No, apague y vámonos. Y de premio de consolación le dan a la ministra Irene Vélez la ANLA. No, es decir, es que es como si este gobierno fuera en reversa a propósito. Ustedes lo vivieron con la resolución 221 del 3 de marzo del 2025. Bogotá lo vivió con la ZAPA, con la APA. Aquí el concejal nos puede decir exactamente lo que pasa, Juan Daniel, que ha enfrentado eso. Es decir, yo lo que los invitaría al final es pensar, primero, Colombia puede ser una potencia energética. La energía efectivamente es mucho más que un servicio público, sin energía no hay nada. Y estamos a punto de apagarnos y efectivamente es por el desastre de este gobierno. Ahora tú le preguntabas a Juan Manuel, oye, ¿la gente sí habla de este tema de la energía, del fracking? No hablan de energía, pero sí hablan del costo de las tarifas. Yo estuve aquí hace 2 semanas, estuvimos con Paloma el fin de semana pasado con el presidente Uribe recorriendo, haciendo el foro aquí sobre empleo, y yo recorría estuve en Florida Blanca, por ejemplo, ¿y qué me decía todo el mundo? Las tarifas de gas. ¿Qué ha pasado en Santander? Pues que ha aumentado. ¿Qué ha pasado en la costa con la energía eléctrica? Que ha aumentado. Y así sucesivamente. Si queremos entonces tener energía limpia, primero queremos tener energía, es decir, seguridad energética. Segundo, energía limpia y a precio asequible, tenemos que desarrollar todos nuestros energéticos, no hay otra opción. Es que, coincido con Paloma, no es unos o otros, son todos. Y lo que es cierto es que los países que han hecho esa transición energética de la que tanto habla el gobierno actual, toda la fundamentaron sobre sus hidrocarburos. Es decir, los hidrocarburos en Colombia tienen que fundamentar la financiación de esos proyectos porque es costoso tener energía limpia. Y no quiere decir que no la tengamos, no, la vamos a tener, pero hay que poder desarrollar esos proyectos. Yo terminaría diciéndoles que, como comencé, yo soy absolutamente optimista. Veo que sí hay luz al final del pozo, César, sí hay. Ahora, el problema es que el tránsito para llegar allá va a ser difícil. Este gobierno va a hacer mucho daño lo que le queda, porque renunciaron a gobernar y están dedicados a hacer politiquería. Y con eso les digo, hoy lo más importante, sí es hacer Colombia una potencia energética, pero primero es que vuelva la seguridad. En Colombia tiene que volver la seguridad. Hace unos años vivíamos tranquilos y sin miedo. Ustedes lo saben, es que aquí en Bucaramanga no se podía salir a Girón, no se podía ir a Piedecuesta, no se podía ir a Florida Blanca prácticamente porque estaban secuestrados como en todo el país. Aunque el país no era perfecto, había seguridad democrática. Por eso yo sí les tengo que decir que para recuperar este país, para que se desarrolle la potencia energética que queremos, primero tenemos que volver a liberar a Colombia en el 2026 y que vuelva la seguridad democrática. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero Juan Pablo, me voy a robar un minuto. Solamente yo quiero preguntarles a ustedes que tienen aspiraciones presidenciales, que han tenido la oportunidad hoy de hablar con los empresarios santandereanos, de escucharlos, en una palabra, si yo le pregunto a cada uno, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene este departamento? El departamento de Santander, de lo que ustedes han escuchado, de lo que se han interesado por este departamento, ¿cuál es la mayor necesidad? Doctor Juan Manuel. Una palabra. Seguro. Tengo que decir que la seguridad. Seguridad. Doctor Camacho. Yo diría que mayor inversión. Inversión. Política industrial. Yo creo que política industrial.
sobre todo para las pequeñas empresas. Doctor Uribe. Con seguridad hay inversión. Seguridad es riesgo de inversión. Gracias, Diana. Yo creo que es un buen ejercicio, es la palabra que inspira todo lo que queremos hacer. Desarrollo. Necesitamos de desarrollo. Todas esas palabras, yo diría vías, por ejemplo, yo diría vías, conectividad. Vías, conectividad. ¿Y por qué lo hago? Porque todo eso que ustedes dicen es el sentir de los santandereanos. Y este es un departamento que nos hemos sentido dejados del gobierno nacional por décadas y décadas y décadas. Ustedes, cualquiera de ustedes puede ser próximamente el presidente de la República de este país. Y yo solamente les pido que no se olviden de estas palabras, que son las inversiones y lo que necesita nuestra región. Soy Diana Saray Giraldo y les agradezco a ustedes, a ProSantander y a todos por este momento.